Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Puerto Rico, en efecto, llueve mucho aquí en Borinquen, pero no logra apagar todos los fogones prendidos que hay en el país. Y son nada más y nada menos que en Aguadilla, en todo lo que tiene que ver con Delay Piper y lo que ha hecho el gobierno de Puerto Rico de retirarle 25 millones de dólares en contratos. Y hoy vamos a hablar de lo que pasó allí tras la vista del 28 de diciembre, cuando se radica una demanda contra la oficina del comisionado de instituciones financieras, porque Julio Herrera Bellutini quiere pelear lo que está pasando en la liquidación de Bancrédito. Hoy vamos a hablar mucho de Julio Herrera Bellutini, Natalia Sequeira y los abogados y cómo les costó salirse de un gran negocio que tenían con el gobierno de Puerto Rico a través de su representación legal. Vamos a hablar también de Aguadilla, porque uno se queda boba, en el caso mío, de todo lo que pasa, y yo no soy una boba criada, como dicen por ahí, de todo lo que pasa en el mundo del derecho, cuando se trata de establecer lo que no es cierto y lo que no es verdadero con relación a las controversias legales. Y de eso hemos visto mucho desde que Miguel Torres Torres, como abogado de Carlos Román González, ha ido a establecer en defensa de su cliente la no jurisdicción que tiene el Departamento de Recursos Naturales. Vamos a hablar sobre eso y cómo es que lo más importante para traerle a ustedes es la verdad de lo que ocurre en las controversias. Y aquí se van a dar con esa verdad. Y tercer tema, 3 temas para el día de hoy, es el asunto del desplazamiento en Río Piedras, lo que ha venido pasando con las leyes 60, con la ley 60 y los depredadores, según María de Lourdes Santiago, que se quieren hacer pasar como inversionistas y realmente han venido a cobrar y a buscar muchas propiedades a través del país, a dejar a los puertorriqueños y a las personas que viven en el país sin posibilidad de acceder a una vivienda, el gobierno permitiéndolo. Pero ¿cómo se expresan? Porque vamos a hablar de eso, de cómo se expresan y cómo no tienen ningún empacho de decir que para ellos el huracán María fue bonanza. Hablando de lo que Naomi Klein le ha llamado el capitalismo del desastre. Aquí está en vivo y a todo color, y para eso vamos a hablar y conversar con el licenciado Adrián González Costa, que ha venido denunciando el asunto, y lo que dijo ayer María de Lourdes Santiago lo voy a traer editado por nosotros. Más o menos un video bastante largo, 4 minutos en este tipo de expresión es mucho, pero lo quiero traer para que ustedes vean ahí concentrado lo que viene a hacer las leyes 60 a Puerto Rico. Gracias a todos los que están. Magali Díaz, buenos días. Lourdes Ríos, Sonia Rivera, Nereida Ramos. Hoy voy a evitar pasar demasiado a lista porque tengo menos tiempo, pero le agradezco mucho a todos y a todas los que han donado en este proyecto de donativos que estamos tratando de establecer para el cumpleaños de Bonita. Y faltan menos, pero todavía faltan. Así que vayan a todas las plataformas. Bonitasradio.net, puede donar con PayPal, tarjetas de crédito. Y con la Fundación Periodismo Siglo XXI,
En efecto, la organización sin fines de lucro que apoya el proyecto de Bonita desde la búsqueda de fondos para que podamos seguir existiendo. Tati Pérez también está por ahí, Sol Pérez, Ivonne Padua, Ana Hernández, todos y todas están por ahí, como siempre. Ilka Hernández, está por ahí mi amiga Tata Díaz, y siempre Mirna Serrano, estoy segura que está llegando por ahí también. Eduardo Vargas, Jerry Ortiz y Laraza, Héctor Ortiz, y todos los demás, Irisita Delgado, siempre, Norma Rodríguez, y perdonen los que no pueda, Griselda Cartagena, los que no pueda mencionar, Tatay Cardalda, siempre. Gracias por tu apoyo, Tatay. Pero quiero empezar el programa con este tema del desplazamiento de Río Piedras. La historia de L.A. Piper y lo que ocurrió en el tribunal para que el gobernador de Puerto Rico decidiera eliminar o cancelar esos contratos es como último tema hoy. Vamos primero al asunto de Río Piedras, para el que vamos a llamar a Adrián González Costa, pero primero le quiero dar un resumen de lo que ocurre en Río Piedras, en este emblemático edificio que todo el que haya vivido y toda la que haya vivido en este país, toda persona, tiene, sobre todo si estudió en la Universidad de Puerto Rico, tiene que haber visto este edificio, un edificio, yo no sé si es un patrimonio histórico edificado, no sé si está constituido como tal o clasificado como tal, pero este edificio lo menos que albergó en sus bajos fue el famoso Whoops, aquel concesionario de venta de pollos y hamburgues para los estudiantes que íbamos esmayados de la Universidad de Puerto Rico, allá en Río Piedras, y de todas las personas que siempre manejaron Río Piedras como un centro importante de comercio y todos sus alrededores de vivienda, como es Santa Rita, etc. Este edificio fue comprado nada más y nada menos que por uno de esos, de las inversionistas depredadores, como le llama María de Lourdes Santiago, de la ley 2022, hoy ley 60, y aumentó los niveles de renta a tal punto que hay mucha gente que se ha tenido que ir. Vamos a hablar de eso con Adrián González Costa, pero yo quiero que ustedes escuchen el resumen que hizo ayer como turno inicial en el Senado de Puerto Rico la licenciada María de Lourdes Santiago, senadora por el Partido Independentista, que me parece que es un resumen de cómo se comportan estos alegados inversionistas que Luis Fortuño, Pedro Pierluisi, más tarde Alberto Bacó y el gobernador Alejandro García Padilla le abrieron la puerta porque eran inversionistas que iban a poner a los puertorriqueños a gozar porque iba a haber trabajo, con esos créditos contributivos se iba a desarrollar la economía de Puerto Rico. Vamos a escuchar a María de Lourdes Santiago y regresamos al análisis, sobre todo a la llamada con el licenciado Adrián González Costa. Traduzco. En el 2017 tuvimos un huracán de fuerza mayor y fue maravilloso para la isla. Vimos muchas oportunidades, muchos fondos, muchos contratistas, más turismo del que habíamos visto hace tiempo. Así que nuestras propiedades para vacacionar tuvieron mayor demanda que la que tenían antes. Así se expresa la señora Golden sobre el episodio que provocó más de 4,000 muertes en Puerto Rico. La destrucción de toda nuestra infraestructura eléctrica, más de 100,000 millones de dólares en daño, y que al día de hoy, tantos años después, todavía provoca que tantas personas estén sin hogar. Creo que lo que ha dicho la señora Golden, que ha adquirido ya 8 propiedades en el centro de Río Piedras, siguiendo el mismo patrón de acaparamiento que hemos denunciado en Puerta de Tierra, pinta de cuerpo entero la calaña de la gente atraída a nuestro país por la Ley 22. Lo que hace la señora Golden se añade al elenco que ya está compuesto por Saril Saveri, quien piensa que es una buena idea pegarle 3 tiros a un perro que interrumpa su juego de golf. Aaron Vick, quien ha defraudado al gobierno de Puerto Rico diciendo que vive aquí para beneficiarse de la Ley 22, pero ha declarado en una demanda ante el Tribunal Federal que reside en otra parte. Lo mismo han hecho otros inversionistas. Por ejemplo, Brock Pierce, que mientras era residente en Puerto Rico, se postula al Senado Federal por el estado de Vermont.
Hablemos también de Thomas Axon, expulsado de la Liga de Béisbol por sus actuaciones y expresiones como copropietario de los Cangrejeros de Santurce. Logan Paul, que estimó prudente el ir con su vehículo todoterreno sobre las zonas de anidaje de especies en extinción. Las personas vinculadas a las investigaciones que realiza el IRS por evasión de contribuciones federales, todas ellas beneficiarias del estatuto que les permite estar exentos del pago sobre contribuciones de ingresos de todas las fuentes consistentes en ingresos, dividendos provenientes de sus inversiones y todos aquellos beneficios que deriven de su participación vinculada a ciertas actividades internacionales, lo que a su vez conecta con las personas vinculadas al caso por el que se ha acusado a la exgobernadora relacionado con la venta de influencias para la flexibilización de las normas de la banca internacional en Puerto Rico. Eso es lo que representa la Ley 22. Y creo que el país tiene que cuestionarse de manera seria y definitiva. Para empezar, si le vamos a seguir llamando inversionistas a individuos como estos que son en realidad depredadores, gente que como la señora Golden piensa que es una gran oportunidad. Primero el huracán, luego ella sigue hablando. Qué bueno, dice la señora Golden, que se lograron perder muchas propiedades porque la gente no podía pagarlas y eso habría oportunidades para que gente como ella y otros inversionistas vinieran a beneficiarse del dolor de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Una recua de depredadores. Eso es lo que nos ha traído la Ley 22. Y creo que dentro de las muchas funciones que pudiera estar realizando el Senado de Puerto Rico, tenemos que comenzar a preguntarnos realmente qué constituye desarrollo económico o desarrollo en general. Yo no tengo duda de que van a hacer unos edificios muy lindos en Puerta de Tierra. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿A beneficio de qué? Si el desarrollo es al precio del desplazamiento, la expulsión de nuestras comunidades, ¿con qué cara le vamos a hablar al país diciendo que esto es bueno, que esto es inversión, que esto es desarrollo? Nos hemos convertido, el Estado, la Ley 22 se ha convertido en el arma de los depredadores contra nuestras comunidades. Presentado ante este cuerpo está desde principios de cuatrenio el proyecto del Senado 40 para acabar con la Ley 22 y comenzar a plantearnos seriamente qué es crecimiento, qué es desarrollo. Y no debe ser el continuar siendo presa de esos y esas depredadoras. María de Lourdes Santiago dice que son depredadores. Y yo tengo que decir que me voy a pegar a esa visión y a esa clasificación de personas. Porque no hay otro como los buitres que llegaron a Puerto Rico a comprar bonos del gobierno de Puerto Rico a precio de pescado abombado y ahora le están pagando 500 y hasta 1000% de lo que pagaron. Esa gente vinieron a vivir, y esa es la teoría de la periodista Naomi Klein, periodista canadiense, de que viven del capitalismo del desastre. El desastre les propone la posibilidad de hacer más dinero. Si Kira Golden piensa que lo que pasó en Puerto Rico fue fantástico, y no la voy a traer hoy, pero vamos a estar hablando mucho de Kira Golden y de otros inversionistas que, como menciona la licenciada senadora María de Lourdes Santiago, y los vamos a traer en imágenes porque es una inversionista o es una depredadora que viene del mundo del wealth, de esos New Age medio raros. Y todavía no tengo bien claro el perfil, por eso es que no traje la foto, pero la foto está por ahí, ya la tenemos. Lo que vinieron fue a eso, a vivir de un país destruido, porque ¿qué es lo que proponen? Comprar propiedades a precio de pescado abombado, porque así se las compran. En unos casos, en otros casos se venden mejor. Los de Dorado venden casas en $30 millones. La gente rica de Dorado ha vendido casas en estos días en $30 millones, pero obviamente en Jardinete Country Club no van a vender una casa en $300,000. Así que empiezan a comprar en estos sectores de clase media trabajadora, sucesiones. Ya los dueños originales murieron, se quedaron los hijos y las hijas, y en efecto logran comprar esas casas.
Estaba viendo ayer una residencia con una fachada histórica que una ley 2022, ley 60 vino y la destruyó y le destruyó la fachada porque no tienen vínculo, porque no tienen empatía, no tienen sentido de pertenencia con lo que es el patrimonio histórico edificado del país. Así han venido a Roosevelt y igualmente lo hacen. Han destruido las fachadas de las residencias de Roosevelt que son Art Deco. En efecto, porque no les importa, porque viven del capital. Pero el gobierno de Puerto Rico, como ha dicho uno de ustedes, lo permite, lo viabilizó, porque eso era lo que quería Luis Fortuño y Pedro Pierluisi cuando era comisionado residente y Luis Fortuño, gobernador de Puerto Rico. Eso está más que claro. Y vamos a llamar al licenciado González Costa porque yo quiero que me dé sobre todo el contexto de hasta dónde llegó el greedy, la avaricia de Kira Golden y los que han comprado en el área de Río Piedras, en este caso, los que han comprado propiedades allí y que están proponiendo el desplazamiento en Río Piedras. No es nuevo. El exalcalde... Hola. Muy buenos días, licenciado. Bienvenido a Bonita Radio. Buenos días por la mañana. Buenos días por la mañana. Yo acabo de poner el video de María de Lourdes Santiago que hace un resumen partiendo de Kira Golden y lo que dijo esta persona que compra propiedades en el área de Río Piedras. Así es que nuestros internautas tienen un contexto de lo que ustedes denunciaron o vienen denunciando a partir del lunes. Yo quisiera que usted me dijera cuántas propiedades tiene Kira Golden y cuántas se han vendido a estos depredadores, como los llama la senadora, de las leyes 2022 hoy 60. Mira, en el caso de Río Piedras pudimos identificar 10 propiedades en manos de Ley 22, pero específicamente en ese pedacito que va de la Plaza de la Convalecencia hasta la Avenida Gándara, hay 9, de las cuales 8 pertenecen a la señora Golden. La otra pertenece a Thomas Axon, que es el expropietario de los cangrejeros de Santurce. En la Avenida Universidad hay otra que es bien grande, que también es de un Ley 22 y que de hecho es el mismo Ley 22 que compró la Escuela de Puerta de Tierra y 2 escuelas en Aguadilla. Que lo que denota también es la complicidad del gobierno en todas estas transacciones. Las de la Avenida Ponce León eran propiedades privadas, ¿verdad? Sí. Pero también vemos que compran propiedades del gobierno que como escuelas cerradas. Claro, las escuelas. En el caso de la escuela de Aguadilla, me está hablando de la hermosísima escuela que queda frente al mar. O sea, la que está las dos escuelas que quedan frente al mar en la Cuesta del Tamarindo, las compró un Ley 22, que fue el mismo que compró la de Puerta de Tierra, que también es frente al mar. Y nos consta, porque tenemos los documentos que el gobierno evaluó, que las van a convertir en hospedería. Exacto, que son para convertirlas en hospedería. ¿Tienen ustedes información de qué va a pasar en estos edificios que han comprado Axon y Kira Golden en Río Piedra? Bueno, el de Thomas Axon ya está ocurriendo. Él le envió cartas a los 20 residentes del edificio de que va a aumentarles la renta y por ahí empiezan. Claro. En cuanto a las propiedades de Kira Golden, algunas son residenciales, desconocemos si les aumentó la renta a los que están adentro, si hay gente viviendo. Hay otras que están abandonadas, de las 8 hay 2 que son estructuras abandonadas, lo cual un poco desmitifica el argumento de que compran las cosas que están abandonadas y las arreglan. No, son compraventas del 2021 y allí siguen los edificios llenos de sabandijas y siendo un estorbo público casi. Así que se derrotan todos los argumentos. Igual, el de Axon estaba ocupado, así que no era un edificio abandonado que lo compró para arreglarlo, lo compró para subirle la renta a los que viven adentro y ocuparlo con gente que sí pueda pagar la renta que él pida. Su reputación les precede. Claro. El historial que tienen los inversionistas cada vez que llegan a un sitio ha sido de sacar a los que estaban y transformar el vecindario. Mira lo que pasó en Puerta de Tierra, cómo compraron también edificios donde vivían personas y allí fue peor. Allí mandaron cartas en un edificio que habían cerca de 50 familias,
desahuciando a los puntos. Tienen 30 días para irse. Y hoy ese edificio es un hotel, un pequeño hotel que se llama el Hotel La Ferretería. Ahí hasta hace muy poco vivían familias con unas rentas muy módicas de $300 mensuales. Sí. Y ahora cuesta $125 la noche quedarse ahí. Esa es la reputación que tienen y es ya una tendencia de lo que se puede esperar de cuando estas personas llegan a un vecindario y cómo en corto tiempo transforman la comunidad para mal, desplazando literalmente física y socialmente a los que vivían allí y trayendo otro grupo que no responde a la realidad que imperaba ahí. Que usted sepa, el edificio de donde está el Hotel La Ferretería, ¿era un edificio privado o era un edificio del gobierno de Puerto Rico, del Departamento de la Vivienda? No, ese era privado. Ese era privado, pero el que compró la ferretería es el que denunciamos en diciembre, que sí le compró a Vivienda unos edificios Exacto. que llevaban 20 años vacíos, que tenían condiciones restrictivas en el registro de la propiedad, dirigidas específicamente a que si allí se construía algo o se remodelaban, porque no son solares baldíos, volvemos, esos edificios de vivienda eran unidades multifamiliares que en su momento eran apartamentos de sección 8, vivienda Exacto. bajo costo, etcétera, que el gobierno los dejó abandonar y 20 años después apareció un inversionista, le hizo una oferta, la aceptaron y se lo vendieron, pero antes de vendérselo le quitaron las restricciones que le tenía el gobierno. Así que la intención es definitivamente no destinarlo a vivienda asequible. Vamos a quitarle esta restricción para que cuando él lo compre, que fue un mes después, la escritura quitando las restricciones de noviembre, la escritura de compraventa fue a principios de enero. Ahí tiene luz verde para hacer y deshacer y construir lo que le dé la gana con el propósito que le dé la gana para hacerse más rico. Esta gente están construyendo no porque ya eran ricos, por eso vienen acá, porque la ley los atrae, para multiplicar sus riquezas amparados en nuestra pobreza. Se aprovechan de la pobreza, de la precariedad, de la crisis económica que hay en Puerto Rico para ellos hacerse más ricos. Eso en ningún país lo han tolerado, solamente el gobierno de este país, porque la gente no lo está tolerando. Cada vez hay más oposición a estas prácticas, pero vemos las expresiones del gobernador Pierluisi, donde le da más valor a la propiedad privada de los inversionistas que a la propiedad privada de nosotros. Porque es verdad, la propiedad privada se respeta, pero ¿quién está protegiendo la propiedad privada de los desplazados? Sus casas, sus rentas, sus carros, su vida. Como mencioné hoy en la columna que publicaron en Metro, aquí lo único que van a poder comprar los puertorriqueños de aquí en tiempo va a ser un pasaje para irse a Orlando, porque no va a haber para comprar casas ni apartamentos, ni vamos a poder ajustarnos al mercado de la renta si vivimos alquilados. Licenciado, hacia eso es que nos están empujando. ¿Qué ha dicho, si algo, el alcalde de San Juan, Miguel Romero? Que yo sepa, no ha dicho ni pío. Ni pío. Y fíjate que el municipio de San Juan tiene una obligación en ley, por la ley 75 del 96, de darle publicidad a los incentivos económicos que sí existían hace 30 años ya para revitalizar el casco urbano de Río Piedras. Esa fue una de las peticiones que hizo la Junta Comunitaria en la campaña del 2020, que nos reunió a todos los candidatos y pidieron encarecidamente que se le diera promoción a esa ley, porque hay una disposición específica que le obliga al municipio a darle publicidad a los incentivos que hay para que comerciantes se establezcan en el casco urbano de Río Piedras. Y en 30 años solamente un comerciante ha utilizado el beneficio, que es una farmacia. Así que ahí vemos, se siguen destapando las prioridades del gobierno. Como habiendo una ley especial para el casco urbano de Río Piedras, como habiendo un reclamo de décadas de la Junta Comunitaria, que son los que representan esas 8 comunidades. Estando ese lenguaje en la ley, como ningún alcalde de los que han pasado por ahí desde la década de los 90 ha tenido la sutileza, o la sutileza no, han incumplido con su obligación de darle publicidad a cosas que pudieran ser beneficiosas para la revitalización del casco urbano de Río Piedras. Pero llegan esta gente y los reciben con los brazos abiertos y compren y arreglen, que esto es lo que hace falta en el país cuando ya está requete probado en lugares como Rincón, como las Islas Municipios, como Dorado, como el Viejo San Juan, el mismo Puerta de Tierra,
que la llegada de ellos no ha representado nada. Y si lo vemos a gran escala, esa ley tiene 10 años. Claro. Puerto Rico, ¿está económicamente mejor hoy que hace 10 años? Peor. No, ¿verdad que no? Claro. Está peor. Pues la ley no cumplió su efecto. La última pregunta que tengo para usted, ¿qué usted sabe del ánimo de los que venden? ¿Los puertorriqueños o las personas que han residido en este país muchos años, que son los dueños de esas propiedades? ¿Sabemos algo de ellos? ¿Sabemos el perfil? Mira, es un perfil del puertorriqueño promedio que está sumido en la crisis, que tiene 20 deudas, que no encuentran ya qué hacer, y llega alguien con un cheque jugoso, y esa es la solución a un montón de problemas. Uno no puede culpar al que también, empujado por la crisis, ve en esta compraventa una salida a sus problemas. Por eso es que cuando decimos que los Ley 22 están produciendo y multiplicando sus riquezas, amparados y cimentados en la pobreza nuestra, es que parte del problema es que los propietarios de estas propiedades privadas que se están vendiendo son parte de la crisis y ven en esa venta una salida a sabrá Dios si tienen en peligro la ejecución de su propiedad, un hijo enfermo, deudas con Hacienda. Uno no sabe la situación de cada cual y esta gente son tan cínicos que llegan con un cheque en blanco, literalmente. En casos como Rincón te dicen, ¿cuánto tú pides? Tanto, te doy el doble, hacen el cheque ahí mismo y le compran la casa cash. Caramba, ¿quién le amarga un dulce? Pero no podemos culpar a la víctima de la crisis por vender su propiedad para salir de su crisis particular. El gobierno tiene que evitar que estemos en esa situación de que llega alguien con una chequera y miramos para el lado y le damos la propiedad. Caramba, esos no tienen la culpa, al contrario. Licenciado, gracias, y déjenos siempre saber cuando estos movimientos se dan, porque parece que es solamente en Río Piedras y Rincón, pero no, esto es a través de todo el país. Así es que, y no damos abasto. Sí, ya. Hay 5,000 ya, y al 2019 solamente habían 2,000. Así 2,000, que lo que tomó 7 años en llegar al 2,000, en 3 años se ha duplicado. Definitivo. Bueno, muchas gracias, licenciado, por la información. A ti, buen día. Buen día. Bueno, yo lo único que voy a decir, hay mucho que podríamos decir con relación a este tema, pero obviamente tenemos otros 2 temas que los queremos discutir en esta mañana. Es que creo que hay que profundizar mucho en la información que le está llegando a las comunidades cuando esta gente van acercándose a ellos, pero sobre todo lo que está pasando en el mundo entero. Esto no es solamente en Puerto Rico, y cómo los gobiernos responden. Ahora mismo hay 2 legislaciones, una en Canadá, desde el gobierno de Canadá, y en el caso de Portugal igualmente, decisiones de política pública que tomó Portugal y que tomó Canadá precisamente por el desplazamiento. En el caso de Portugal, precisamente en Lisboa y en las grandes ciudades, lo que estaba ocurriendo era el desplazamiento, porque estaban llegando personas con dólares, como dicen ellos, con dólares americanos, a comprar las propiedades y desplazaban a los originarios del lugar. Pasaron una ley que está prohibido que la prioridad de la ocupación de las viviendas en Portugal es de los portugueses y de las personas, obviamente, que son ciudadanos, aunque no sean originales portugueses. En Canadá exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque son países que se han visto con la invasión, por llamarlo de alguna manera, por el movimiento poblacional de gente de Estados Unidos que quiere o hacer negocios en cada uno de los países por las ventajas económicas, bien parecido a lo de Puerto Rico, pero en Puerto Rico es que te entregamos y te damos la posibilidad de que evadas contribuciones en Estados Unidos viniendo al territorio americano, a la colonia. Y en Portugal, porque la gente va a jubilarse allí por ser un país con una buena calidad de vida y está atrayendo, además de a negociantes y empresarios, a personas jubiladas. Pues ¿saben qué? Limitaron las visas para trabajar, porque los gobiernos se supone que respondan a su gente, no como el de aquí, que responde a todo el que venga de otro lado.
Sobre todo si viene de Estados Unidos, porque como ellos quieren ser gringos. A veces yo pienso que es que se miran en el espejo y piensan que mañana se van a levantar cuando llegue la estadidad con ojos verdes y cabellos rubios. No, eso solamente pasa en las canciones de Rubén Blades. No pasa en la realidad. Y tienen condenado al país y a muchas comunidades a esto que está ocurriendo y al desplazamiento. Nilda Santiago dice, el gobierno te corta las piernas y ellos mismos te dan las muletas para decir que te ayudan. Es una cosa increíble y es patética la posición de Miguel Romero. Es que va a llegar a la historia de los libros, ojalá que se escriba la historia de la corrupción del gobierno del Partido Nuevo Progresista y de todo el gobierno que haya sido corrupto. Y va a llegar a la historia Miguel Romero con la mención, yo espero que hayan historiadores que así lo traigan, que fue parte del plan, que fue parte de los que ejecutó el plan de que este país se despoblara. Desde la alcaldía de San Juan, obviamente primero en el Departamento del Trabajo. A esta hora tengo que decir que está con nosotras las cooperativas Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Vega Alta auspiciando nuestro proyecto periodístico. Yo voy a ir al caso de Aguadilla para terminar con la historia de DLA Piper y cómo es que le quitan los contratos que tenía de, en este momento, hasta $25 millones a través de todas las agencias. En Aguadilla sabemos que hay una demolición que fue ordenada por el juez Jerry Reyes Candelario el 10 de febrero, que el contratista fue bastante lento gestionando la demolición y que ayer por fin me equivoqué en decir que había sido el potrero. Demolieron el salón de actividades. Increíblemente yo pensaba que nunca iban a llevar la puerca, llevaron la puerca y ya ustedes ven cómo lo hicieron. Yo pensaba que estaban lentos precisamente porque iban a evitar más daño a esa zona, que es un bien de dominio público, conocida como la Cueva Las Golondrinas, que está protegida por la Ley 111 de protección, cavernas, sumideros, etc. Entre el lunes y el martes, nosotros vimos, el viernes pasado realmente, el viernes 17, radicaron una moción para pedir más tiempo y entre el lunes y martes hubo, y nosotros discutimos acá, las informaciones de que el juez había emitido una aclaración a través de una orden, de una moción de ese pedido de tiempo. Nunca tuvimos ante nos la resolución y orden, pero obviamente como ustedes saben que Miguel Torres Torres y Tony Soto, el ex político del Partido Nuevo Progresista, hablan con los medios tradicionales, pues parece que le dijeron el viernes que radicaron esa moción y después hoy hacen alusión a esa moción, nunca la presentan, porque es que yo no entiendo el nuevo periodismo. ¿Cómo es que si las mociones hablan por la gente, entrevistan a la gente? Claro, porque la gente lo único que hace, en este caso los abogados, es decir lo que quieren y el micrófono está puesto y nada se cuestiona. Pero el caso no es el abogado hablando. El caso es en documentos. Ayer, el licenciado Miguel Torres Torres, a quien tenemos por fin con una imagen más clara, porque ayer fue entrevistado por el colega Jeremy de Telemundo, se me olvida el apellido de Jeremy, participó de esta entrevista donde alegó que el Departamento de Recursos Naturales no tiene jurisdicción sobre la demolición. Esto en palabras de Miguel Torres Torres. Porque él le estaba pidiendo al departamento que desestimara el asunto de la demolición porque el campo fue ocupado, y esto es una doctrina legal, el campo fue ocupado por el municipio de Aguadilla cuando fue en interdicto. Esto es un abogado que fue director de la División Legal de la Junta de Calidad Ambiental, Miguel Torres Torres, que creo que es de Utuado, me dijeron que el juez también es de Utuado. Finalmente, dice que el campo está ocupado por ese interdicto estatutario y que el Departamento de Recursos Naturales no tiene nada que ir a hacer a supervisar y a decirle que tiene que mitigar lo que hicieron, el daño que le causaron
con 2 construcciones ilegales sobre la Cueva La Golondrina. Yo escuché el video. No hay cuestionamiento. Mire, lo que diga el abogado es lo que se publica. Una vez más, Jeremy Ortiz Portalatín, gracias Carmen Dávila Salgado. Una vez más el cuestionamiento, y ayer una colega periodista lo estaba colocando a sí mismo en una descripción tipo loseta en las redes. El periodismo lo que hace es traer la verdad y difundirla. Si usted se queda corto en el reportaje, usted no está trayendo la verdad. Y por eso a mí me gusta traer el análisis después que veo los documentos, después que tengo información del expediente. Y lo que hace el licenciado es enredar en la cosa legal, como dirían los abogados también en los tribunales, el discurso de la cosa, pero no dice que la jurisdicción primaria de velar porque se cumplan las leyes de protección con los recursos naturales es del Departamento de Recursos Naturales. No es del juez Jerry Reyes Candelario. El juez Jerry Reyes Candelario puede ir a interpretar lo que hace bien o mal porque se lo llevan, porque como muy bien me dijo un abogado el otro día, el derecho rogado, si alguien va al tribunal a cuestionar la capacidad que tiene el DRNA de entrar en esta controversia, pues allá el juez viene y lo adjudica según la ley y el reglamento, como dijo el propio juez el pasado lunes. Así las cosas, como también dicen los abogados. ¿Qué les parece que el 3 de febrero, el examinador que está viendo el caso, y déjenme corroborar que en efecto, y podemos poner el documento, Isangélica, en lo que yo busco el documento acá, y es el examinador que está viendo la moción de desestimación por falta de jurisdicción que le radicó Miguel Torres el 19 de enero del 2023 y que atendió correctamente el departamento a través de la licenciada Mildred Sotomayor del Interés Público. El 3 de febrero, el examinador le dijo no al licenciado Miguel Torres. Ayer en la entrevista con el colega Jeremy Ortiz podía decirle, fíjese, este es mi argumento, pero ya me lo falló en contra el examinador. Pero eso no se lo dicen. Por eso es que cuando uno habla con los abogados, uno le dice, no, licenciado, envíeme el documento. Usted radicó una moción, envíemela. Claro, para eso hay que tener tiempo, para eso te tiene que dar tiempo. Volvamos al documento. Tu editor o tu editora, ¿verdad? O sencillamente tú tienes que ser responsable y decir, no, yo no puedo sacar esta nota hasta que yo no vea realmente. Yo no puedo hablar con esto hasta que yo no vea el expediente. Lo ventilado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, en el caso intitulado Municipio Autónomo de Aguadilla versus Aguadilla Pierre, no incide sobre la jurisdicción del DRNA concedida por la Ley 111-85 para la protección y conservación de cuevas, cavernas, sumideros en Puerto Rico. ¿Cuál es la parte que no entiende el licenciado? Que inducir a error a un periodista es irresponsable. Porque ayer él sabía que esto se lo habían notificado, por lo menos mínimamente, como dice la propia orden, el 6 de febrero del 2023. Y estamos a 23 de febrero, hace 18 días. Esto es inducir errores a un periodista. Decirle ayer y que las audiencias tengan que creerlo, porque el periodista le imprime credibilidad definitivamente a la historia. El problema es que no se cuestiona lo que dice el Miguel Torres. Y Miguel Torres ayer decidió mentirle al periodista, si él sabía que le habían dicho que no tenía jurisdicción. ¿Por qué, licenciado? Yo me cuestiono. ¿Por qué? Porque es más fácil cogerle los chavos al cliente que le ha dado mucho por representar
su posición en las diferentes jurisdicciones que decirle la verdad al país. Porque no se olvide, licenciado, que usted cuando representa a este cliente en un asunto de controversia pública, le está hablando a Puerto Rico, le está hablando al país, a los que escuchan y sintonizan esos medios tradicionales, porque ustedes no hablan con los medios independientes. Será porque aquí usted sabe que le vamos a cuestionar lo que usted está diciendo. Le vamos a decir, dígame, usted fue en moción. Nosotros sabíamos que usted había ido en moción de pedido de desestimación. La articulamos aquí y articulamos lo que dijo el interés público del DRNA, que incluso dijo que mentía y que era contumaz y temerario. ¿Por qué insistir en mentirle al país? Y no puedo seguir en esto, pero ahí está la historia. Y ya saben que en efecto demolieron el salón de actividades. Ellos insisten en que el potrero no está en la zona marítimo terrestre, pero yo creo que aquí va a haber una vista. Esa vista va a ser importante porque que traigan el deslinde. Y los técnicos del Departamento de Recursos Naturales tendrán la información técnica para decir, ese no es el deslinde. Porque no quieren demoler el potrero. Claro, tienen un problema. Ellos le dijeron al juez que iban a acatar su orden y ahora le dieron 20 días más. ¿Qué están esperando? ¿Que en 20 días el Departamento de Recursos Naturales diga que en efecto le aprueban el deslinde? No sé. Vamos a esperar a los acontecimientos. Y a esta hora, a las 11:46, vamos al tema de D.L.A. Piper. D.L.A. Piper tenía el 28 de diciembre del 2022 una radicación de una demanda que le cuestionaba a la oficina de la comisionada de instituciones financieras, Natalia Sequeira, a quien incluyeron también en esa demanda, el poder que tenía en medio del memorando de entendimiento para liquidar Bancrédito. Ponlo en la nevera. Bancrédito, Julio Herrera Bellutini, donante de Salvemos a Puerto Rico, donante de las campañas o del intento de campaña de Wanda Vázquez Garcet. En este caso, esta demanda, y yo quiero hacer la aclaración y la salvedad, más que aclaración es una salvedad. Todo lo que vamos a traer aquí es parte del registro público de este caso en el Tribunal Federal. Y esta es la imagen de la demanda. Vamos a empezar por la imagen de la demanda. Ese documento que se radicó en efecto en diciembre del 2022 tiene como cuestionamiento a la comisionada de instituciones financieras de las decisiones que se están tomando con relación a lo que exige, por un lado, uno de las instituciones dentro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, FICSEN, que es el esfuerzo criminal, el esfuerzo de investigación criminal de todo lo que ocurre de crímenes financieros en la jurisdicción de Estados Unidos. El Financial Crimes Enforcement Network es ese ente que investiga y que sabemos que participa en una investigación o una mirada, vamos a decirle mirada, de lo que ocurre en un banco como Bancrédito, que es un banco de bandera extranjera en territorio, en este caso en Puerto Rico, territorio de Estados Unidos. Cuando se radica esta demanda, se pide un Temporary Restraining Order, que se conoce como TRO, y lo radican, en efecto, la licenciada Sonia Torres con el licenciado José Alberto Sosa Llorens, que en efecto, Sonia Torres, que está aquí en esta foto con Nereida Meléndez, que se integraron, ambas ex fiscales federales se integraron a el bufete de D.L.A. Piper en junio del 2022.
radican esta demanda cuestionando cómo el banco había tratado de impedir que Julio Herrera Bellutini, que era el presidente y único director o presidente de la junta de directores de ese banco, en este caso Bancrédito Holding, recordemos que hay una orden de terminar, o sea, de liquidar este banco. O sea, y ahí entraron en un memorando de entendimiento entre la oficina del comisionado de instituciones financieras y el banco. Cuestiona esta demanda la capacidad que tiene OSIF y tienen los reguladores federales de entrar en las decisiones de esa junta de directores, sobre todo porque Julio Herrera Bellutini había despedido a 2 de los miembros de la junta, porque supuestamente estaban siendo presionados para hacer lo que los reguladores, o en este caso el grupo de FICSEM, quería, que era parte del dinero, si no todo, de las transacciones que habían detectado como sospechosas, lo que se conoce en inglés como SARS, que parte de ese dinero se quedara en territorio estadounidense, porque ellos todavía insisten, hay una investigación sobre ese asunto. Y esa demanda lo que hace es ir a cuestionar eso. Pero ¿qué pasa? Bancrédito Holding demanda a un ente del gobierno de Puerto Rico, que es OSIF, porque es OSIF el que hace el memorando de entendimiento para ir entonces a liquidar ese banco. Ahí es que la puerca entorcha el rabo. Y me parece que es lo más importante de este asunto. El gobierno de Puerto Rico tiene una relación con D.L.A. Piper de años luz, sobre todo activada e iniciada en la administración de Luis Fortuño y Pedro Pierluisi. Estamos hablando 2009 al 2012. Gobernador de Puerto Rico y comisionado residente. Los conflictos de intereses que se le han imputado desde aquel momento, y ya hemos hablado sobre eso, van desde que en aquel momento el gobierno de Puerto Rico dice que cabildeaba en favor de que no se llevaran la producción de ron de Puerto Rico, y D.L.A. Piper, que también era contratista del gobierno de Puerto Rico, lo hacía por su lado con Diageo, que eran los que querían llevarse la producción hacia las Islas Vírgenes. Eso, el conflicto de interés más clavado no podía ser. En este momento, el cuestionamiento del gobierno de Puerto Rico cuando se va ante la sala del juez Pedro Delgado, juez federal Pedro Delgado, es que Natalia Sequeira levanta el argumento, la comisionada de instituciones financieras, levanta el argumento de que cómo es posible que D.L.A. Piper esté demandando al gobierno de Puerto Rico cuando ellos en sus contratos múltiples con el gobierno de Puerto Rico tenían una cláusula precisamente que hablaba de conflicto de interés. Y que todo lo que ocurriera, y ahí está el documento, y es la cláusula número 11 en todos los contratos del gobierno de Puerto Rico. Esa cláusula lo dice claramente. Usted no puede tener un interés que vaya en contra de uno de los contratantes de las instituciones con las que usted contrata al gobierno de Puerto Rico. Ahí está. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan ante la sala del juez Pedro Delgado? Me dicen, y esto sí es por información de una fuente corroborada con 2 más, porque en esa sala tienen que haber habido mínimamente 6 personas para atender un asunto como este. El juez tiene una parte con los abogados, definitivamente tiene que inhibirse esos abogados de D.L.A. Piper porque hay un planteamiento serio. Pero lo más interesante es que cuando usted va al registro del caso hay mucho sellado. Es decir, aquí se quería proteger. Aquí había mucho que proteger.
salen los abogados de D.L.A. Piper, traen a otro bufete de abogados, en este caso Aguayo y Ríos y Aguayo. Esos abogados salen porque supuestamente, que no sabemos por qué, porque en el tracto no se puede determinar por qué el juez Pedro Delgado sale y entra Raúl Arias Marzuach, el juez presidente del Tribunal Federal. Ese juez también por poco se inhibe. Y yo quiero decir aquí la posibilidad, o se inhibió, pero volvió, la posibilidad de que haya encontrado en los nuevos abogados, en específico la licenciada Moraima Ríos, algún conflicto, porque no olvidemos que el juez Arias Marzuach sale de McConnell y Valdés, uno de los bufetes de Atorrey, que yo me imagino que puede ser alguna relación que tuvieron, litigaron, etcétera, y el juez por poco se inhibe, vuelve al redil. No está claro en el tracto porque hay documentos sellados. Y finalmente, el caso, al día de hoy, está detenido porque aparentemente puede haber alguna transacción para que Julio Herrera Bellutini se dé cuenta de que no hay manera de meterle las manos a OSIF y que el gobierno federal no tenga injerencia en tratar de prevenir que esos SARS, que todavía no está claro si están súper limpios o tienen algo turbio, ese dinero se quede en jurisdicción de Estados Unidos porque todavía el gobierno federal quiere examinarlo, esas transacciones. ¿Qué es lo más que me llama la atención de todo esto cuando vemos el tracto del caso en el registro federal? Que la última intervención o la última entrada del caso es del 14 de febrero. Está sellada la orden. El 13 de febrero el gobierno de Puerto Rico, hay una moción y una orden. El gobierno de Puerto Rico le canceló todos los contratos a D.L.A. Piper. Si tiene que ver o no, ahí está la suspicacia, por lo menos la mía periodística. Pero definitivamente en toda esta ecuación sigue siendo importante dos preguntas. Julio Herrera Bellutini era tan donante del gobierno de Pedro Pierluisi como lo era el bufete de D.L.A. Piper. Ahí tenemos los donativos, en específico el donativo de uno de los directores, presidentes de D.L.A. Piper en Estados Unidos a solamente 3 días antes de las elecciones generales. Tanto donativo de D.L.A. Piper como donativo, vayamos a los donativos que los tenemos en pantalla, como donativo de Julio Herrera Bellutini. Y ahí no hay un conflicto. ¿Por qué el gobernador fue tan bajito? ¿Por qué el gobernador estuvo tan parco y solamente habló de conflicto de interés, abriendo la puerta a que fuera tanto? ¿Por qué fue tan bajito cuando dijo solamente que, bueno, un obvio conflicto de interés? ¿Pero de qué, gobernador? Pero si usted tiene 2 donantes, el abogado que defiende a Julio Herrera Bellutini en una causa y el propio Julio Herrera Bellutini que le dio dinero en el medio de su campaña. De eso es lo que estamos hablando. Y por eso a mí me parece que la historia era mucho más profunda de lo que habían querido dejar ver, que aquí no había como que más problemas que un conflicto de interés. Vaya conflicto de interés. ¿En qué quedará? Yo me imagino que no quedará en mucho. Ahí todo el mundo está definitivamente tratando de, como dice mi amigo Tato, poner los fundillos a la pared para ver quién sale vivo. Pero está claro que así es que se construyen y se hacen las transacciones con la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y yo me tengo que ir, estamos tarde, pero gracias por estar, gracias por sus comentarios. A las 5 de la tarde, recuerden, tenemos un super programa con el compañero y colaborador de Bonita Radio, el urbanista Pedro Cardona Roy, sobre el reglamento conjunto. Interesante todo lo que nos dice Pedro de cómo se cocinó y cuál es la etapa ahora. Y que allí sí que están los huevos a peseta y los fondillos a la pared en la Junta de Planificación, porque parece que no pinta rosa. Todos los que se han ido a
han atendido comentarios en el caso del reglamento conjunto. Víctor, gracias por eso. Excelente análisis, me dice Víctor. Gracias a todos por estar. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Pero esta tarde hay, hoy ¿qué palo es noticia? Éxito. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.